والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayuhannas, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien os ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, es una bid'a. Y cada bid'a, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a la clase del estudio del libro Usul Sitta, los 6 principios, escrito por el Sheikh al-Islam, Imam al-Da'wa, Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. El gran sabio, el imam de la Da'wa, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah. Y estamos usando la explicación de este libro y escrito del imam de Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. La semana pasada, ya Juan barakallahu fikum, si se recuerdan, empezamos con la introducción de Muhammad Abdul Wahhab
y la explicación de lo que dijo o lo que hay en el texto de esa introducción de Muhammad Abdul Wahhab, mencionamos la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan. Y hoy, bi'idhnillahi ta'ala, con el favor y permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, empezamos con el primer principio. Usul, yani al-asl al-awwal, el primer principio de los 6 principios que ha mencionado Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en este tratado o en este escrito corto. Es corto pero grande en su beneficio. Entonces vamos a empezar hoy con el primer principio, ya Juan, barakallahu fikum. Y el Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah empieza y dice: al-aslu al-awwal ikhlasu din lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah wa bayanu ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نعم. Dijo Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, el primer principio es hacer la religión sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociados. Y la explicación de lo que opone esto, lo que pone este principio, o lo que pone el tawhid, que es el shirk. El shirk, asociar con Allah subhanahu wa ta'ala, o asociar algo con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Y esta explicación, que la mayor parte del Corán es una explicación de este principio, de este primer principio, que es el tawhid. Yani que es aclarar el tawhid y aclarar lo que opone el tawhid, que es el shirk. Naam. Entonces el Corán, dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ha aclarado este principio en una manera diferente, o sea, en diferentes maneras y diferentes explicaciones y aclaraciones, con palabras tan sencillas que cualquier persona lo puede entender. Aquí el Sheikh dice, hasta el más tonto de la gente común puede entenderlo. Subhanallah. Y sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice, entonces, cuando pasó lo que pasó con la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y pues Shaitán les presentó que al ikhlas, o sea, sabemos que el ikhlas, ya Juan, ikhlas es, muchas veces se traduce, o en las traducciones ikhlas lo traducen como sinceridad. Y sí es sinceridad, ikhlas es sinceridad, pero ikhlas en el tema de ibada o el aqida, ikhlas también tiene que ver, o sea, sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. La sinceridad en adoración, es decir, que solo se dirige cualquier acto o acción de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el ikhlas. Que la niya, la intención, el dicho y el acto de adoración, o sea, la acción, es dirigido solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ese es el ikhlas. Entonces aquí dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab que el shaitán, el demonio, Iblis, Satanás, les presentó a la gente ya después de que la umma se desvió. Shaitán les presentó que al ikhlas, es decir, lo que ellos pensaron que era ikhlas, pues representar como una imagen de que ikhlas era
hablar mal de los piadosos, por ejemplo, o menospreciar los piadosos y no darles sus derechos. Y no darles sus derechos. Y dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y él hizo que el shirk apareciera entre ellos en una forma como amor para los piadosos y amor para los justos, amor para aquellos en las tumbas, y pues Shaitán les dio lo opuesto, presentó ikhlas, que la gente, los musulmanes sobre Tawhid y Sunnah, lo que ellos dicen y lo que ellos practican, lo presentó como si eso era menospreciar o hablar mal o no darle los derechos a aquellos que se han muerto. O sea, esos de las tumbas que esa gente suplican y adoran en las tumbas. Entonces, hablar de ikhlas y hablar de Tawhid es menospreciar esos piadosos. Y shirk en realidad no es algo mal, porque es amor para esa gente. O sea, suplicar a ellos en la tumba, esos que están en la tumba, ir a las tumbas y suplicar a ellos, o hacer una forma de adoración a otro en vez de Allah, a esos hombres justos y piadosos, es solo amor para ellos y no es shirk. Es lo que Shaitán les hizo ver. Shaitán los hizo ver eso. Shaitán los hizo ver de que de enseñarles el amor así es suplicar a ellos y tomarlos como intercesores. Y quien dice que esto no es permitido es aquel que habla mal o menosprecia los piadosos y justos que han muerto y están en las tumbas. Así que Shaitán desvió la gente y hizo el asunto, pues lo cambió. Hizo lo opuesto, hizo algo que el Tawhid, la realidad de Tawhid lo hizo como es algo malo, y la realidad de Shirk lo hizo como si era algo bueno en la vista de la gente ignorante que se desvió en ese tiempo. La gente que se estaba alejando de leer el Corán y reflexionar en el Corán y aprender la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando la gente se le alejó del conocimiento, Shaitán pudo desviarlos en esta manera. Este es el primer principio, y Juan Barakallahu Fikum, que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Este primer principio, claro, es el mensaje, ya Juan, el Tawhid. Tawhid es el mensaje del Islam. Y a oponer Shirk es del mensaje del Islam. Cada profeta, cada mensajero de Allah llegó con el mensaje de predicar Tawhid, llamar a la gente a Tawhid, es decir, el monoteísmo, a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y advertir contra el shirk. Advertir contra el shirk, es decir, el politeísmo. El politeísmo aquí en el Islam es dirigir cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Así que eso es algo que es lo más importante del din de al-Islam, lo más importante que el creyente debe de entender bien, debe de entender el asunto de Tawhid y Shirk. Y en realidad, ya Juan Barakallahu Fikum, hay 4 asuntos y sus apuestos que el creyente debe de entender bien para ser guiado, para ser una persona que está sobre el camino recto. Y de estas 4 cosas, la umma de Muhammad se ha desviado por ser que se desvió de o fue ignorante de una de estas 4 cosas, o más de una de estas 4 cosas, o todas. Y el primer asunto es tener conocimiento, reconocerlo y practicarlo, el Tawhid. Y saber lo que opone Tawhid es Shirk. Entonces, el primer asunto, el creyente debe de entender la realidad de lo que es Tawhid y la realidad de lo que es el Shirk. Saber que el Shirk opone el Tawhid, o el Tawhid opone el Shirk. No. Así que ese primer asunto
el creyente debe de entenderlo bien, estudiarlo, aprenderlo, entenderlo, creer en él y aplicarlo. Lo que es el tawhid y saber la realidad del shirk para alejarse del shirk y advertir contra el shirk. El segundo asunto, al imán, la fe. Saber lo que es la fe, saber lo que es imán en el Islam. ¿Qué quiere decir imán? ¿Y qué opone imán? El kufr, incredulidad. Entonces el creyente debe de saber y entender la diferencia entre imán y kufr. Así como debe entender la diferencia entre tawhid y shirk, debe entender la diferencia entre imán y kufr. El tercer asunto es que debe de saber y entender la diferencia entre as-sunnah y bid'ah. Entender lo que es la sunnah y lo que opone la sunnah, la bid'ah, innovación. Entonces el creyente debe de aprender y entender y aplicar lo que es sunnah y entender la realidad de lo que es bid'ah, innovación, lo que opone la sunnah, para alejarse de ello y advertir contra ello. El último asunto, al-wala wal-bara. El concepto de al-wala wal-bara es algo muy importante, Juan Barakallahu fikum. ¿Qué quiere decir al-wala wal-bara? En las traducciones, pues, el wala wal-bara puede ser amor para Allah y odiar para Allah. O sea, amar para Allah y odiar para Allah. Se puede traducir así en esa manera, pero al-wala significa amar todo lo que Allah ama. Y defender, o sea, amar, defender y cuidar todo lo que Allah ama. Todo lo que Allah ama, el creyente lo ama también. Y está con ello, lo defiende y lo cuida. Entonces eso es al-wala. Al-bara es lo opuesto. Odiar todo lo que Allah odia. Odiar todo lo que Allah odia. Entonces el creyente, todo lo que Allah odia, él lo odia y se aleja de ello y se aleja de ello y hace advertencia contra ello. Así que eso es al-wala o al-bara. El creyente debe de entender el concepto del wala y el bara porque está en cada aspecto de la religión. No hay ningún aspecto de la religión excepto que hay wala o el bara. Hasta en el testimonio de fe viene eso. Es el pilar de ese testimonio de fe, al wala o el bara. Los dos pilares. Los dos pilares del testimonio de fe, la ilaha illallah, es al-nafi o el ithbat. O sea, es afirmar y negar. Es el wala o el bara. Porque decimos la ilaha illallah. Que la ilaha no hay divinidad. No hay nada que merece ser adorado. No hay nada que merece ser adorado. Aquí negamos. Illallah, excepto Allah, aquí afirmamos solo para Allah. Solo para Allah. Entonces, adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala único y abandonamos cualquier tipo de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí, negar y afirmar está el principio de wala wal bara. Amamos que la adoración sea para Allah porque eso es lo que Allah ama y odiamos que la adoración sea para otro en vez de Allah porque Allah odia eso. Y no es posible que la shahada, el testimonio de fe que el musulmán dice para entrar al Islam, no es posible que sea aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala excepto que hay esto dentro, esta creencia y esta práctica del wala o el bara. Porque si no amas que Allah subhanahu wa ta'ala sea adorado Él solo, único, que nada más sea adorado excepto Él, que nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Él, si no amas eso, pues entonces no cumples con la shahada. Si no crees en eso y no lo amas y no lo practicas, pues la shahada no es aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala.
Igualmente, si no odias que ese derecho que es solo para Allah se le da a otro en vez de Allah, un acto de adoración o toda la adoración se le da a otro en vez de Allah, si no odias eso, pues no cumples con este testimonio de fe, que el base del testimonio de fe o los dos pilares del testimonio de fe es negar y afirmar, amar por Allah y odiar por Allah subhanahu wa ta'ala. Amamos de que Allah es adorado solo único, el único que tiene ese derecho, y odiamos que la adoración sea para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah odia eso y prohíbe eso. ¿Sí me explico? Entonces estos cuatro asuntos, ya Juan Barakallahu Fikum, el creyente debe de aprenderlo bien, creer en ello y practicarlo. Saber la diferencia entre Tawhid y Shirk, el monoteísmo y politeísmo. Saber la diferencia entre Sunnah y Bid'ah, la Sunnah y innovación. Saber la diferencia entre al-Iman wal Kufr, la fe y incredulidad. Y saber la diferencia entre al-Wala wal Bara, amar para Allah y odiar para Allah. Vamos a la explicación de Sheikh Saleh al-Fawzan sobre este texto y este dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sobre el primer principio. Y sobre lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, dice Sheikh al-Fawzan, sobre lo que dice que el primer principio es Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah, de que el primer principio es hacer todo el din sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociar nada con él en adoración. Dice el Sheikh que dice, el primer principio de estos 6 principios es esto, que el din se hace solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sinceramente, sin asociar nada en adoración con él. Este principio, dice el Sheikh, es el principio más grande de todos los principios y el fundamento del din. El fundamento del din. Y dice, esta es la lucha entre los profetas y esas naciones. Es la lucha entre los profetas y la gente a quienes fueron enviados. Entonces los profetas querían corregir la práctica de esa gente con este principio, con este gran principio, el cual Allah subhanahu wa ta'ala los ha creado para ese principio. Ha creado para ese propósito. Pues para ser feliz en esta vida para ese propósito, es decir, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, yani que no he creado los genios y los hombres excepto para que me adoren. Entonces el propósito de la creación de los hombres es para que adoren a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces este principio es el más grande de los principios y es el fundamento del din, como dice el Sheikh. Y dice, no es lo más importante que el hombre que ayune y que haga la oración o que haga muchos actos de adoración, pero lo más importante es el ikhlas, el tawhid. Y dice el Sheikh de que la persona tenga poca ikhlas o poca sinceridad. Perdón. Dice el Sheikh que la persona tenga pocas acciones, pero que tenga sinceridad en esas acciones, que tenga ikhlas con esas pocas acciones, es mejor que si tiene muchas acciones y muchos actos que ha hecho de las obras buenas, pero sin ikhlas, sin sinceridad. Entonces, los actos con sinceridad, aunque son pocos, es mejor que esos actos que son muchos sin sinceridad, sin el ikhlas. Y dice el Sheikh de que si la persona, por ejemplo, reza en la noche o reza día y noche,
y da caridad de su riqueza, de su dinero, y obra con obras buenas, pero no tiene sinceridad, no tiene ikhlas, entonces no hay ningún beneficio en su obra. No hay ningún beneficio en su obra. Y eso es porque al ikhlas, la sinceridad, esa intención pura que sea para Allah subhanahu wa ta'ala, y dirigir esa acción completamente para Allah subhanahu wa ta'ala, es algo que es completamente necesario. Dice el Sheikh, al-ikhlas significa tark al-shirk wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Al-ikhlas, sinceridad en la sharia del Islam, significa abandonar el shirk y dirigir todo, sea la creencia, dicho y acción, para Allah subhanahu wa ta'ala, hacer lo único en esto en adoración. Hacer Allah subhanahu wa ta'ala único en adoración. Esto es al-ikhlas. Dice el Sheikh, y no hay nadie que merece o tiene el derecho de la adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es porque Él es el único que es completo y perfecto y tiene todas las virtudes. No ningún ángel cercano, ningún profeta o mensajero, y no ninguno de los piadosos o justos de los hombres, de los creyentes, nadie merece o tiene ese derecho excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el principio, dice el Sheikh, este es el principio, dice el Sheikh, que este principio no se puede cumplir, es decir, el principio de tawhid, de ikhlas, al-ikhlas lillahi bi tawhid, tener esta sinceridad no se puede cumplir excepto con abandonar y alejarse completamente de shirk. Excepto con abandonar y alejarse completamente del shirk. Si se mezcla la ibada de Allah subhanahu wa ta'ala, la adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, si se mezcla con shirk, con politeísmo, pues entonces ya no es tawhid, ya no es ikhlas, ya no es sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, ya no es tawhid, ya no es monoteísmo, por ser que se mezcló con el shirk. Y no hay nada, ya Juan Barakallahu Fikum, hay un principio en la Sharia que es muy importante entenderlo, que la yatimmu shay illa min bara min diddihi, que nada es completo o nada se puede cumplir excepto con oponer lo opuesto, su opuesto. Es decir, nada puede ser completo o perfecto excepto que es completamente libre de su opuesto. Entonces, el tawhid no puede ser tawhid excepto que está completamente libre y alejado de shirk. Entonces, la adoración de un musulmán, el acto o la creencia o dicho o acciones que hace para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, no es de tawhid excepto que está completamente libre de shirk. Así igual, una acción, igualmente este mismo principio de la Sharia, que la yatimmu shay'un illa min bara min diddihi, que nada puede ser completo excepto que está libre de su opuesto. Igualmente con esos 4 asuntos que hemos mencionado, de que es importante para cada musulmán aprender y practicarlo. Entonces, el tawhid no puede ser tawhid excepto que está libre de shirk. Al imán no puede ser imán excepto que está libre de kufr. Completamente libre de kufr. As-sunnah no puede ser sunnah excepto que es completamente libre de bid'ah.
Y el wala, amar para Allah, no puede ser real, no puede ser completo, excepto que está completa, excepto que la persona odia para Allah subhanahu wa ta'ala. También, si amamos por Allah, también odiamos para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que Allah ama, amamos, y lo que Allah odia, odiamos. Y entonces este principio, ya Juan, es muy importante entenderlo, porque es algo que está en cada aspecto de nuestra religión. En cada aspecto de nuestra religión. Naam. Sigue el Sheikh Hafidhullah, Sheikh al-Fawzan, y dice: pero aquel que es sincero en su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, en su obra para Allah subhanahu wa ta'ala, pues él es el feliz. Fahada huwa sa'id, dice el Sheikh. Él es el feliz. Aunque él tiene pocas obras, aunque tiene pocas obras buenas, pero tiene ikhlas, es sincero en su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, pues él es feliz. Entonces dice el Sheikh: فَقَلِيل من العمل mal ikhlas. Entonces es porque él tiene ikhlas, o tiene sinceridad, aunque tiene pocas obras. Naam, aunque tiene pocas obras, dice: فَقَلِيل من العمل mal ikhlas فيه خير وفيه نجاح. Yani, esas obras pocas que viene con ikhlas, sinceridad, aunque son pocas, es algo bueno y es algo exitoso. Naam. Dice el Sheikh: así como la narración o el hadith de al-Bataqa. El hadith al-Bataqa, ya Juan, barakallahu fikum. El Bataqa quiere decir tarjeta. El hadith de la tarjeta. Este hadith es famoso por ese nombre, hadith al-Bataqa. Y dice el Sheikh que se trata de que un hombre, dice el Sheikh, un hombre en el día del juicio se presenta enfrente a Allah subhanahu wa ta'ala. Le presentan a él todos los registros de sus acciones, de sus pecados, de sus pecados. Y cada registro, dice el Sheikh, es lo largo de la vista. O sea, cada registro que presentan de sus pecados o malas obras es tan largo que es más largo de lo que se puede ver, o sea, de lo largo de la vista. No. Y dice el Sheikh que estos registros están llenos de pecados. Y estos registros se ponen en las balanzas, en un lado de la balanza. Y la bataqa, o la tarjeta en cual está escrito la ilaha illallah, se pone en el otro lado de la balanza. Y eso es porque él no tenía obras buenas. Entonces nomás tenía esta tarjeta. La tarjeta que estaba escrito en la tarjeta la ilaha illallah. No. O el testimonio de fe. En otras narraciones dice completo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Y en otras narraciones dice solo la ilaha illallah. Entonces dice el Sheikh, y ponen en el otro lado de la balanza esta tarjeta que dice la ilaha illallah. Y dice el Sheikh: hada rajul, o sea, que este hombre lo decía la ilaha illallah de su corazón, es decir, sinceramente lo decía y creía sinceramente en este dicho. Dice el Sheikh, lo decía en su corazón con ikhlas. Yani qalaha hada rajul min qalbihi bi ikhlas wa yaqin wa iman. Dice, lo decía este dicho, el testimonio de fe, la ilaha illallah, con ikhlas wa yaqin wa iman. Es decir, con sinceridad, con certeza y con fe. Y dice el Sheikh, y el lado de la balanza donde está la tarjeta fue más pesado. Fue más pesado que todos esos registros. Todos los registros. Naam. Y el Sheikh aquí está refiriendo a este hadith
El Sheikh lo dijo en resumen, o sea, narrando el hadith, pero en resumen. Y para los hermanos, ya Juan Barakallahu Fikum, que no han escuchado este hadith antes, lo vamos a narrar aquí completo para pues tomar el beneficio de este hadith. Que este hadith fue narrado por Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, que dice que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo que, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala va a traer un hombre de mi umma en el día del juicio enfrente de toda la gente. Enfrente de toda la gente, y se le va a presentar 99 registros de todas sus acciones malas y pecados. Cada registro es lo largo de la distancia de la vista. Y después se le dirá a él: ¿Atunkir min hada shayan? ¿Acaso rechazas o no estás de acuerdo de algo de lo que se te ha presentado? Yani ظلمك كتابي الحافظون. ¿Acaso te han oprimido mis ángeles que han registrado todo esto? Y el hombre va a decir: La ya Rabb, no, oh Señor mío. Entonces entonces Allah subhanahu wa ta'ala le va a preguntar: ¿Afalaka udhr? ¿Y tienes una excusa? Y el hombre le va a decir: La ya Rabb, no, mi Señor. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir: Bala inna laka indana hasana. Pero, por supuesto, hoy tienes algo, o sea, algo de bien, o de una obra buena, de una recompensa, una hasana, una obra buena. Naam. Y dice: فَإِنَّهُ لَا Allah subhanahu wa ta'ala dice: يعني بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج البطاقة وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Y que dice Allah subhanahu wa ta'ala: y por supuesto tienes con nosotros una obra buena, y este día no vas a recibir nada de opresión, o no te van a oprimir para nada en este día. Y Allah subhanahu wa ta'ala ordenó que saquen la bataca, la tarjeta, y en esta tarjeta estaba escrita el testimonio de fe, atestigo que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. Naam. Y después Allah ordena que pongan esa tarjeta en un lado de la balanza. Y el hombre va a decir: Ya Rabb, ma hadhihi al-bataqa, ma hadhihi al-sajjilat. Oh mi Señor, ¿qué es esa tarjeta, o sea, tan pequeña en comparación con todos esos registros? Subhanallah, el hombre estaba viendo todos esos registros, 99 registros grandísimos, que cada uno de ellos es lo largo de la vista, de la distancia de la vista, de puros pecados y obras malas. Y llega solo con Allah ordena solo con una tarjeta que se pone en el otro lado de la balanza. Entonces el hombre dice: ¿qué es eso en comparación a todo eso? Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: Innaka la tudlam. Por cierto, no vas a ser oprimido. Y fue puesta la tarjeta en un lado de la balanza y los registros en el otro lado de la balanza. Y el lado de la balanza donde está la tarjeta fue más pesada.
Y dice aquí en la narración, فَلَا يَذْكُلُ مَعَ اسْمَ اللَّهِ شَيْئًا. Y no hay nada que puede ser pesado o más pesado que el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Esta narración fue reportado en Sunan al-Tirmidhi, igualmente Sunan ibn Majah, narrado por Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Entonces, este hadith, ya Juan barakallahu fikum, es el hadith que demuestra o muestra la virtud y lo pesado y importante de Tawhid. Que Allah subhanahu wa ta'ala, por el Tawhid, puede perdonar todos los pecados. Y el Tawhid, no hay nada que puede comparar con el Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Este hadith, ya Juan barakallahu fikum, como han mencionado nuestros sabios, este hadith no quiere decir que la persona no será juzgado por todos los pecados que hace solo porque cree o solo porque hace el testimonio de fe. Así como en este hadith la tarjeta tenía en la tarjeta el testimonio de fe. Pero aquí explican este hadith los sabios, y creo que el Sheikh sí lo va a explicar también, o va a mencionar algo de ello. Pero esto es una persona que aceptó el Islam y hizo el testimonio de fe, pero murió muy poco después de hacer el testimonio de fe y no pudo cumplir con muchas obras buenas. Entonces él murió después del testimonio de fe y no pudo cumplir con ello. Por ejemplo, damos un ejemplo. No estoy diciendo que esto es lo que pasó con esta persona, pero por seguro, como han mencionado los sabios, que esta persona en este hadith murió después y no pudo cumplir con hacer las obras buenas y murió luego, después del testimonio de fe. Por ejemplo, una persona que está en el hospital y va a morir, y su hijo va y lo invita al Islam para que cree en el Islam, y antes de morir toma su testimonio de fe, y después de un tiempo de tomar el testimonio de fe y hacer el shahada, muere. No pudo hacer salah, no pudo ayunar, no pudo hacer hajj, no pudo dar caridad o el zakat o sadaqa, no pudo hacer nada de eso porque murió después de hacer el shahada. Ese es el ejemplo aquí de este hadith, que el tawhid es más pesado que todos los pecados, y por eso cuando la persona entra en el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó que Allah subhanahu wa ta'ala perdona todos los pecados de esa persona. No. También el creyente que encuentra a Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio, que tiene muchos pecados, ya después de ser musulmán por muchos años y tiene pecados grandes, puede que Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona igual. Puede, por ser su tawhid es fuerte. El tawhid de él, el ikhlas que él tiene con él, esa sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, esa sinceridad en creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, en imán, esa sinceridad en seguir la sunnah, esa sinceridad en cumplir con el wala wal bara, esa sinceridad y certeza en la creencia del Islam, pero fue débil en varios tiempos y cometió errores y pecados, aunque eran los pecados grandes, excepto el shirk y el kufr, pues Allah también lo puede perdonar por ser que era una persona de tawhid. Y por eso en este hadith nos muestra que el tawhid de Allah y el ikhlas con Allah subhanahu wa ta'ala, pues es lo más importante y lo más pesado y lo más significante de la religión y de la fe del creyente. No. Entonces ese es el hadith, ya Juan barakallahu fikum, del bataqa. Se llama hadith al-bataqa, el hadith de la tarjeta, por ser que el hombre solo tuvo esa tarjeta que estaba escrito el testimonio de fe, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En otras narraciones dice que solo fue escrito la ilaha illallah,
pero en esta narración que narró Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, se menciona que está escrito el testimonio de fe, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. Entonces, después de mencionar este hadith, dice el Sheikh, esto es el ikhlas. Hada huwa el ikhlas. Esto es el ikhlas. Esto es la sinceridad. Y él no lo dijo, este hombre, o sea, de la narración, este hombre no lo dijo así nomás con palabras, con su lengua, en solo una expresión. Pero dice el Sheikh, lo dijo entendiendo bien el significado. Lo dijo creyendo bien en todo lo que significa. Pero él murió, dice el Sheikh, pero él murió antes de poder hacer las obras, o sea, las obras buenas de adoración. Naam. Entonces dice el Sheikh, فكيف بالذي عنده أعمال كثيرة صالحة وخالصة لوجه الله عز وجل. Entonces, ¿cómo será para aquel que tiene muchas obras buenas? Muchas obras que lo hizo sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo hizo para su cara. Aquí dice, buscando su cara, la cara de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, hacerlo sinceramente para él. Entonces, ¿cómo será para esa persona? Y dice el Sheikh, هذا فيه دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلا فقد ينجي الله به صاحبه. Yani que esto muestra de que de ikhlas, tener insinceridad, aunque hace pocas obras, esto va a hacer que Allah subhanahu wa ta'ala dé el éxito a esta persona y lo salva del fuego, lo salva en el día lo va a salvar en el día del juicio, del fuego o del castigo. Naam. Y dice el Sheikh, ويكفر عنه جميع ذنوب وسيئات وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال. Naam. Que el Sheikh dice, y también Allah subhanahu wa ta'ala le va a perdonar todos sus pecados y todos sus errores, y si la persona no tiene ikhlas, pierde ese ikhlas y no tiene el ikhlas, esa sinceridad en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, pues no hay ningún beneficio de que él tenga muchas obras. No hay ningún beneficio en que tenga muchas obras porque no tiene ikhlas. No tiene ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sigue Sheikh al-Fawzan hafidhullah y dice acerca de lo que dijo el imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en este principio cuando dijo وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكِ, y aclarar su opuesto, es decir, lo opuesto del ikhlas o lo opuesto de tawhid, que es el shirk, el politeísmo. Dice el Sheikh acerca de esto, lo opuesto de tawhid es el shirk. Lo opuesto de tawhid es el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Entonces el tawhid significa hacer a Allah subhanahu wa ta'ala único en adoración, dirigir el acto de adoración solo a Allah subhanahu wa ta'ala, hacer a Allah subhanahu wa ta'ala único en adoración. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نعم, إفراد الله بالعبادة es el significado de tawhid, hacer a Allah subhanahu wa ta'ala único en tawhid. والشرك هو صرف الشيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. Y el shirk, el significado del shirk es dirigir algo o un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el shirk. ¿Qué significa el shirk? Dirigir un acto de adoración, sea de creencia o dicho o obra con los miembros del cuerpo, dirigir un acto de adoración, cualquier acto de adoración, a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es el shirk. Entonces aquí el Sheikh nos está explicando lo que es el tawhid y lo que es el shirk. Yani el tawhid es hacer a Allah subhanahu wa ta'ala único
en adoración. Es decir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Dirigir solo la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el shirk, lo opuesto de esto, es dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces vemos ahí que uno es lo opuesto del otro. El shirk es lo opuesto del tawhid. El tawhid es lo opuesto del shirk. Naam. Entonces es muy importante entender lo que es ibada, porque en los dos significados se menciona ibada, adoración. ¿Qué es el concepto de adoración en el din de al-Islam, Juan? ¿Qué es el concepto de adoración? El concepto de adoración lo dijo muy bien, así como nuestros sabios siempre cuando están mencionando el significado de al-ibada, la adoración, mencionan el dicho de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, que dijo: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Que la adoración es, o esta palabra adoración al-ibada, esta palabra al-ibada, dice, es un nombre yani, amplio, tiene un significado amplio y significa o es para todo lo que Allah ama y está complacido con él de los dichos y las obras aparentes o ocultas. ¿Qué quiere decir obras aparentes o ocultas? Es decir, las obras con los miembros del cuerpo y las obras del corazón. Las obras del corazón como amar, odiar, depender en Allah, temer a Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso es obra de el corazón. Entonces, aquí Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah está diciendo el significado de ibada es todo lo que Allah ama y está complacido de los dichos y las acciones aparentes o ocultas, se llama y se considera ibada. Entonces, eso no incluye lo que Allah no ama, como el shirk o el kufr o el bid'ah. Shirk, kufr y bid'ah, Allah odia. Entonces, aquí es solo lo que Allah ama. Lo que Allah ama de los dichos o de las acciones ocultas o aparentes, de lo que Allah ama y está complacido con él, todo eso, pues todo eso se llama adoración, ibada, al-ibada. Entonces, todos los dichos y actos de adoración, sea de creencia, dicho o obras con los miembros del cuerpo, que Allah subhanahu wa ta'ala ama, esto es ibada, esto es adoración. Entonces, aquí Juan menciona el Sheikh, entonces, el tawhid es hacer a Allah subhanahu wa ta'ala único en ibada. En esto lo que acabamos de mencionar, que es al-ibad, adoración. Y shirk, el politeísmo en el Islam, es que dirigir cualquier acto del ibada, como mencionamos, sea creencia, sea dicho o sea acción que Allah ama, de lo aparente o oculto, yani que dirige un acto de eso a otro en vez de Allah, eso es shirk. Eso es shirk. Y aquí el Sheikh da un ejemplo. Por ejemplo, dice el Sheikh, كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادة. Dice, así como sacrificar un animal para otro en vez de Allah, eso es shirk. Como hacer un juramento para otro en vez de Allah, eso es shirk. El dua, suplicar a otro en vez de Allah, eso es shirk. Rogar a Allah subhanahu wa ta'ala por ayuda, también eso es, rogar a otro en vez de Allah por ayuda, también eso es shirk. Y cualquier otro acto de adoración, dice el Sheikh, que se hace para otro en vez de Allah, pues dice el Sheikh, esto es el shirk. هذا هو الشرك. dice el Sheikh. والشرك المقصود هنا هو الشرك في الألوهية. Y lo que estamos hablando aquí y lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, lo que significa el shirk aquí, está el shirk en uluhiyya. ¿Qué es el uluhiyya? Aquí vamos a explicar
que el Tawhid, ya Juan Barakallahu Fikum, el Tawhid está dividido en tres categorías. Yani el monoteísmo, Tawhid, está dividido en tres categorías. El primer tipo de Tawhid es el Tawhid al-Rububiyya. El Tawhid al-Rububiyya es el monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. De todo lo que Allah, de las acciones y todo de lo que Allah hace en su dominio, eso es el Tawhid al-Rububiyya, que Allah es único en estas acciones. Es decir, Allah es el creador, Allah es el sustentador, Allah es el que maneja los asuntos de la creación, Allah es el que da la vida, Allah es el que da la muerte, Allah es el que cura las enfermedades, o sea, Allah es el que trae la lluvia. Todas estas acciones son solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es único en estas acciones. Entonces es Tawhid en Rububiyya. El monoteísmo en el dominio y poder de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es Tawhid al-Rububiyya. ¿Vale? La siguiente categoría es Tawhid al-Uluhiyya, o en veces le dicen Tawhid al-Ibada, que es el monoteísmo de adoración o divinidad. Que Allah subhanahu wa ta'ala es uno y único en la divinidad, en el derecho de ser adorado. Ese es el Tawhid al-Uluhiyya y ese es el mensaje principal y fundamento del mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. El Tawhid al-Uluhiyya. Y eso es lo que dice el Sheikh aquí, que el significado de lo que estamos hablando aquí se trata en el Tawhid del Uluhiyya. Nam. De el monoteísmo de adoración o divinidad. Nam. Y la tercera categoría de Tawhid o del monoteísmo es Tawhid al-Asma wa Sifat. El Tawhid o el monoteísmo de los nombres perfectos, los nombres y atributos perfectos y bellos de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala es único en esos nombres y atributos que son completos y perfectos. Solo Allah tiene esa perfección en sus atributos. Solo Allah, sus atributos son completos y perfectos. No. Entonces, esas son las tres categorías de At-Tawhid y inshallah en el futuro vamos a estudiar con más detalle estas tres categorías de Tawhid bi'idhnillahi ta'ala. Pero aquí lo mencionamos porque el Sheikh aquí menciona que lo que estamos hablando aquí cuando hablamos del shirk es el shirk en el uluhiyya, el shirk en el monoteísmo de divinidad o el monoteísmo de adoración, que solo Allah tiene el derecho de ser adorado. Pero el shirk en el rububiyya, el shirk en el monoteísmo en el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, es algo muy, muy poco, que casi no existe excepto con los ateos. Y el Sheikh está mencionando eso, claro, que hoy hay más ateos que antes. Hay más ateos que antes, pero de todos modos, esos ateos es un porcentaje más bajo que la gente que cree en una divinidad. No. Entonces aquí el mensaje es porque la mayoría de la gente cree que hay un creador, que hay un Dios grande, poderoso, que maneja todo, pero tienen diferentes creencias y la mayoría de la creencia se mezcla con el shirk. Y por eso los profetas y mensajeros de Allah vinieron con el mensaje más fuerte, o sea, el fundamento más fuerte y más principal, o el principal fundamento que se halla en el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah es el Tawhid al-Uluhiyya, que llaman la gente a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, abandonar esas creencias o dichos o acciones de shirk. Y eso es lo que menciona el Sheikh aquí. Dice, todas las naciones y comunidades, o la mayoría de ellos, pues están de acuerdo de el monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, el Tawhid al-Rububiyya. Ellos creen que hay un creador, ellos creen que hay alguien que el Dios cura las enfermedades, que Dios da el sustento, que Dios maneja los asuntos de la creación. Ellos creen en esto, tienen esa creencia.
Pero dice el Sheikh, sí, tienen esa creencia y no rechazan esa creencia, no niegan esa creencia. Nam. Y dice el Sheikh, y aquellos que no creen en un creador, por ejemplo, aunque lo digan, aparentemente digan que no creen en un creador o en un señor que maneja todo, pero muchos de ellos, dentro de ellos mismos, sí tienen algo de una creencia de eso, dice el Sheikh. Y eso es porque eso es algo que es de la naturaleza del hombre. Y es algo que es casi necesario que el hombre crea en eso, porque sabe que él es débil y hay algo más grande que él. Hay algo más grande que él. dice el Sheikh: فالجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق. Que todos reconocen y saben que esta creación y todo esto, lo que existe, tiene que tener un creador. Tiene que tener un creador. Esta creación tiene que tener alguien que lo maneja y que maneja esta creación. Dice el Sheikh: ليس موجودا بمجرد الصدفة, que no existe así nomás de casualidad, o موجودا من نفسي, o que no llegó a existir así solamente de él mismo o de sí mismo. ¿Me explico? Y el Sheikh dice, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ¿fueron creados de nada? ¿O ellos son los creadores? ¿O ellos han creado los cielos y la tierra? Más bien no saben o no tienen certeza. Naam. Entonces dice el Sheikh, la creencia de Tawhid al-Rububiyya es algo que es de la naturaleza del hombre. Pero no es suficiente tener esa creencia. No es suficiente afirmar el Tawhid Rububiyya solamente. No es suficiente. Eso no fue suficiente para los mushrikin en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ellos afirmaron la creencia en un creador, la creencia en Allah, la creencia en que Él da la muerte, Él da la vida, Él trae la lluvia, Él da sustento. O sea, ellos tenían esa creencia y eso no fue suficiente para ellos, así como se menciona en el Corán. Y el Corán lo dice muy directamente, dice el Sheikh. وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, y Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y si les preguntas ¿quién los ha creado? El Sheikh dice, ¿qué responden? ¿Qué es lo que respondieron? Respondieron Allah, que Allah fue quien los creó. Entonces, ellos tenían esa creencia de que Allah era el creador. No mencionaron sus ídolos, no mencionaron a quien suplicaban, pero mencionaron Allah. Allah es el creador. Entonces dice el Sheikh, Nam, Allah es quien nos ha creado. Entonces este tawhid de creer que Allah es el creador es del tawhid ar-rububiyya. Entonces tener solamente esta creencia en tawhid ar-rububiyya o el tawhid del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala no es suficiente. Pero lo que es obligatorio y necesario tener en la creencia de Tawhid es la creencia de Tawhid al-Uluhiyya, que la creencia del monoteísmo, de la divinidad o la adoración, que Allah solo tiene el derecho de, o solo tiene ese derecho de la adoración, que a él solo se adora. No. Y dice el Sheikh: وهذا الذي حصل فيه النزاع والخلاف والخصام بين الرسل وأمم. Y esto es todas las diferencias y disputas que tuvieron y problemas que tuvieron, diferencias que tuvieron los mensajeros y sus comunidades a quienes fueron enviados. Entonces esto fue la diferencia entre ellos. Ellos
llegaron a una gente que hacía shirk en el uluhiyya, en la adoración. Y ellos vinieron a mandar el mensaje de Allah o obligar a la gente que regresen al mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala de Tawhid. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y esa gente, había a quienes aceptaron ese mensaje y habían aquellos que rechazaron ese mensaje. Naam. Y dice el Sheikh, Naam. Entonces esta fue la gran diferencia entre los mensajeros de Allah y esas comunidades. Igualmente los que predican a Allah subhanahu wa ta'ala y la gente. Es una diferencia, una lucha en contra aquellos que predican el tawhid del ibadah, y entre la gente a quien predican. No. Y dice el Sheikh, هذا هو الذي فيه الخصومة وفيه القتال وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك. Entonces esto es, o este es el asunto, es decir, el tawhid al-uluhiyya, el monoteísmo de la divinidad, el monoteísmo de adoración, es decir, el tawhid, aquel que la creencia en este tawhid es que solo Allah subhanahu wa ta'ala merece ser adorado. Este tawhid fue la gran diferencia que dividió los profetas y mensajeros entre la gente que oponía este mensaje, o hoy en día también los predicadores que predican el tawhid y la gente que rechaza este tawhid. Esta es la diferencia entre ellos. Y dice el Sheikh, aquí vino donde hubo diferencia, disputa, hasta combate y todo lo que está conectado a al-wala wal-bara, dice el Sheikh. Todo lo que está conectado al wala wal-bara. Este concepto que mencionamos, que es importante entender. Al-wala, amar todo lo que Allah ama. Es decir, amarlo, defenderlo y predicarlo. Y al-bara es odiar todo lo que Allah odia. Odiarlo y luchar contra ello o oponerlo y advertir contra ello. Naam, advertir contra ello. Naam. Eso es el concepto de al-wala o al-bara, y cada musulmán creyente y fuerte en su imán cumple o debe de cumplir con al-wala o al-bara, porque es un pilar de el testimonio de fe, o el concepto del wala o al-bara es el fundamento del din, que cada aspecto del din viene con este concepto o esta creencia, al-wala o al-bara. También igual, inshallah, bi'idhnillah, ya ikhwan, vamos a tener, inshallah, en el futuro, si Allah nos da vida y lo permite, pues daremos una clase de este concepto tan importante, o clases o charlas sobre este tema de al-wala o al-bara, bi'idhnillah ta'ala. Y aquí, ya Juan, barakallahu fikum, ya nos pasamos de la hora, así que aquí vamos a parar y vamos a seguir la próxima semana, si Allah quiere, inshallah, bi'idhnillah, con el resto de la explicación de Sheikh Saleh Fawzan sobre este primer principio. Naam. Barakallahu fikum, wa jazakumullah khairan, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.